Muchas gracias, qué lindo vernos nuevamente, hermanos, en esta noche. Y en primer lugar quiero pedir disculpas porque en la clase pasada el compartir la pantalla tenía algunos inconvenientes que tenían que ver con el pixelado y yo no sé si todos ustedes lo pudieron ver bien a cada uno de los textos, las frases, hasta que hoy un poco algunos hermanos desde bastante lejos, como de Ushuaia, de Río Grande, mejor dicho, me dijeron, mirá, fíjate, y después chequeando, sí, era así, se veía, pero estaba medio pixelado. Bueno, el problema fue mío, cambié de computadora ahora, pero vieron, esto, aunque uno cambie, seguimos siendo los mismos cascotes en la tecnología en algunas cosas, así que hay otras que tuvimos que pedir ayuda. Así que yo lo que les voy a pedir en un primer momento es cuando ponga la primera diapositiva, ustedes puedan confirmarme si están viendo bien, si no hay ningún tipo de inconveniente para poder aprovechar todo este tiempo. Así que gracias hermanos nuevamente por estar compartiendo con ustedes y con tantos otros hermanos de aquí del sur y también del norte, como veíamos el miércoles pasado. Así que voy a poner ya para compartir la pantalla y ustedes me dicen si en algún momento lo están viendo mal o lo están viendo bien en este momento. No sé si, a ver, vamos a poner pantalla grande. ¿Lo están viendo bien ahí? Pónganme un dedo para arriba con alguien que pueda estar mirando. A ver si... Sí, sí. Bien, se ve bien, no se ve pixelado, ¿no? No, a ver, se ve mucho mejor, se ve mucho mejor ahora. A ver, fue el que me dijo, lo mando al frente, ¿qué va a hacer en esta noche? Bien, se ve bien. Bueno, una frase para poder compartir y poder un poco interiorizarnos y entrar en el tema, ya que alguien dijo alguna vez que el anciano necesita la sabiduría de un padre, el afecto de una madre y la piel de un rinoceronte. Cada uno de ustedes puede llegar a sacar la conclusión, ¿no? De qué se trata esto. Porque es cierto, muchas veces al anciano se lo ve con la responsabilidad, pero también se le exige que estén estas tres cosas. Y si todavía no se lo han exigido, de alguna forma ya se van a dar cuenta por qué. Así que comenzamos con esto, porque en realidad hoy vamos a hablar un poco de la terminología de ancianos, obispos, y también vamos a ir entrando en las funciones de cada uno de ellos, pero también en los requisitos que la palabra de Dios nos da. Cuando hablamos de esto, tenemos que ingresar al libro de Hechos, pero ustedes saben que en Hechos 2:41, antes de leer esos textos que ustedes tienen allí en pantalla, la primera mención, ¿no es cierto?, se registra allí la primera mención de la iglesia como una asamblea compuesta por quienes habían recibido la palabra. Nos acordamos que en Mateo el Señor ya lo había dicho, ¿no? Hablando de esa iglesia, de esos que iban a ser puestos aparte. Pero recién allí en Hechos nosotros vemos a esa asamblea compuesta y que acto seguido, por supuesto, fueron bautizados. La prueba de la eficacia de ese resultado era la constancia y se indica, ¿no es cierto?, que los convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta el capítulo 11 de los Hechos no registramos ninguna alusión a los ancianos referidos a la iglesia. Lo recalco. Hasta el capítulo 11, del capítulo 2 al capítulo 11, ¿sí? Allí no hay ninguna alusión de los ancianos referidos a la iglesia. La palabra anciano se cita 5 veces en Hechos. Ahora los voy a poner en pantalla para que ustedes después tengan este resumen. Pero se refiere a los ancianos de Israel, porque acuérdense nuevamente, el libro de Hechos es un libro de transición donde venía todo el sistema judaico y estaba esbozándose ya la época que nosotros hoy decimos de la gracia o la época de la iglesia, como también así se lo sabe. Recién allí en el capítulo 11, el versículo 30, ustedes búsquenlo por favor, se refiere a la iglesia de Antioquía y allí aparece este término de ancianos. Hechos capítulo 11, versículo 30 dice, hablando, ¿no?, de la ayuda, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que allí aparece el término en alusión a la iglesia ya, que hasta aquí estaba integrada por judíos convertidos al evangelio. No tenemos datos sobre quiénes
y cuántos eran, ni cómo fueron constituidos, pero les vemos tomando su lugar junto con los apóstoles y maestros. Seguramente los ancianos eran constituidos de igual forma que lo hacían los ancianos de Israel. Por eso, aclaro, porque a veces se pueden tomar textos, ¿no es cierto?, fuera de un contexto y de todo lo que nosotros conocemos a través del Nuevo Testamento. Ahora, es importante subrayar que desde esa primera mención el término aparece en plural. Jacobo, el hermano del Señor, aparece, no parece, digamos, sino también lo podemos leer, presidir las reuniones de ancianos y poseer un lugar sobresaliente, y uno puede buscar en Hechos capítulo 12, versículo 17 y 21, 18. Pero nunca aparece como un obispo en el sentido de alguien superior en un determinado territorio. Jacobo evidentemente era un hombre criterioso, equilibrado, y de gran discernimiento espiritual. Nunca actuó independientemente de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, aunque a menudo era consultado especialmente para resolver temas de los judaizantes. Así que vemos allí en el libro de Hechos en la iglesia en Antioquía, pero en el capítulo 14, en el versículo 21 al 23, también otra mención a los ancianos, pero relacionado con la iglesia de Listra, Iconio, y también lo menciona en Antioquía. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, en esa salutación inicial, allí el apóstol Pablo también habla de los ancianos, y está hablando de la iglesia en Filipos. En Primera Tesalonicenses nos habla de la iglesia en Tesalónica. Y podemos seguir nombrando muchos otros textos relacionados con los ancianos en los distintos lugares y en las distintas iglesias. Vamos a ver un poco esto de los vocablos bíblicos que habla de ancianos. Denota su posición, madurez y dignidad. Eso es lo que significa la palabra ancianos en cuanto a lo que viene del Antiguo Testamento, y hay 174 veces como un sustantivo y adjetivo. Su equivalente griego, pasando, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento, es presbítero. Uno a veces lo puede confundir con presbítero, ¿no? Pero ya vamos a ver un poco y vamos a relacionar esta palabra con otra cosa. En ambos idiomas se usa frecuentemente para designar ancianidad, tanto allí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero el anciano era reconocido por sus dotes, experiencia, sabiduría y ecuanimidad. Eran puestos aparte para administrar justicia, aclarar disputas y guiar al pueblo ante la necesidad de construir. Ancianos, en el Nuevo Testamento aparece 70 veces con 3 significados. En los Evangelios y Hechos, ¿sí?, aparece esta palabra ancianos, pero 35 veces eran relacionados con miembros del Sanedrín. Ya estuvimos hablando un poco acerca de lo que eran las sinagogas y lo que es también el Sanedrín, aquel grupo de judíos que se reunía para dirimir muchas cuestiones. En segundo lugar, en Hechos, desde el capítulo 30 hasta el 21, capítulo 21, capítulo 18, aparece muchas veces, pero aparece. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a partir de ahora. 10 veces en las pastorales, 3 veces, y en las epístolas generales, 5 veces, indicando los líderes de las iglesias cristianas. Ya dejamos de lado el Antiguo Testamento, dejamos la primer parte del Nuevo Testamento, y ya nos vamos adentrando en el significado de esta palabra anciano. En Apocalipsis aparecen 12 citas, pero refieren a seres entronizados en el cielo. Nos gusta muchas veces mencionar lo que allí aparece en capítulo 5, especialmente en nuestras reuniones de la Cena del Señor, ¿no? El capítulo 4, 5, relacionado con este tema. Pero vamos a ver algunas observaciones, porque si decíamos que la palabra anciano significaba dignidad, y significaba que estaban para estar en un puesto de autoridad, también la palabra de Dios nos habla de ancianos en cuestión de edad, viejas y viejos, como decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, habla no de ancianos en el sentido de la posición, sino que está hablando de ancianos en la cuestión de edad. Tito, capítulo 2, versículo 2 y 3, también lo menciona. Podemos ver, como para ilustrar esto, allí el apóstol Pablo lo está diciendo, 1 Timoteo, capítulo 5, dice, no reprendas al anciano, al de edad, a la persona de edad, sino exhórtale como a padre, porque está hablando de esa relación familiar que había dentro de las iglesias, como la hay en las nuestras también. Y dice, a los más jóvenes como hermanas, a las ancianas,
Digo esto porque también algunos dicen, ah, bueno, si hay ancianos, entonces debería haber ancianos. Bueno, en realidad la Biblia no habla de la parte femenina en cuanto a la responsabilidad, pero todos sabemos que el hermano que está en responsabilidad y que es anciano comparte muchas de sus cargas con su esposa en el sentido no de aquellas cosas que se relacionan con alguna charla que se ha tenido en forma íntima en la iglesia y que después se llega a la casa y se desparrama en una mesa familiar. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de aquellas hermanas que acompañan a los hermanos ancianos. De hecho, seguramente en nuestra sala de reunión hay algunos, y todos entienden de que a veces hay cargas que pueden ser compartidas y otras no. Pero aquellas que no son compartidas, la esposa se da cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y allí está la oración, está el acompañamiento. Pero eso no da la pauta para que esa hermana sea llamada anciana, sino que siempre la Biblia lo habla en el sentido masculino. Ustedes saben que hay una tendencia en nuestros días a que todo lo femenino también ocupe un determinado lugar, y por supuesto la Biblia en este caso veda y hace esa observación porque se refiere solamente a la parte masculina. Muchos quieren tomar un texto allí de Gálatas como diciendo que el hombre es sin la mujer sin el hombre y todos somos iguales, y entonces las responsabilidades, y esto se mezcla con lo que nosotros conocemos del mundo, y la Biblia y la palabra de Dios nos llama a otra cosa. Por eso aclaro esto, porque allí lo dice también respecto a la ancianidad. Ahora, segunda característica, obispo. Esto viene del griego episcopo, ver o prestar atención sobre algo. Denota, así como en el primer caso anciano denotaba la característica de una persona madura, en este caso denota la naturaleza o carácter de trabajo. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y voy a hacer alguna mención allí con esa segunda pregunta que aparece, en forma de pregunta como para dilucidar algo. Como detective o médico, esa es la pregunta. Un obispo, un episcopo, que todos después sabemos de que esto se traduce en la palabra sobreveedor, que viene de la palabra epis encima, sobre, copos, velar y observar. Y que para nada no expresa diferencia de nivel en el sentido de mando autoritario, sino de madurez, de experiencia, de formación espiritual. El obispo vela entre los fieles, no está sobre como una posición más alta, con una distinción, sino entre los fieles. Pero la pregunta es, ¿cómo detective o médico? Bueno, si bien la palabra está obispo, episcopo, sobrevedor, que indica el aspecto de vigilancia, pero este significado tiene dos connotaciones. Uno se define como un detective que investiga a fondo un delincuente. Es más bien una cuestión o un concepto de espionaje y es persecutorio. El segundo describe a un médico que controla a un paciente delicado o al acompañante de un niño o un enfermo. La observación en ambos casos es intensa, pero hay objetivos distintos. El primero persigue buscando la caída del culpable. El otro supervisa, es decir, profundiza su atención procurando protección de posibles caídas, y en el caso de accidente o negligencia se ocupa de restaurarlo. Esta última es la connotación bíblica de la vigilancia que debe observar el obispo. Hago esta distinción porque muchas veces se ha confundido también esta función, como aquel anciano que anda como detective, tratando de detectar a ver dónde está aquel problema, y cuando lo encuentra, ¡tac! Encima. Y allí aplica la disciplina y se para decir que el hermano o la hermana. Sin embargo, el obispo o el sobrevedor debería estar cumpliendo la función como de médico, tratando, como hemos leído acá y como le he compartido, si bien la observación es intensa, pero la atención está como en el trabajo previsor, tratando de que prever las caídas. Y si la persona cae, cuando decimos cae en un pecado, cae en una debilidad, ¿sí? Es en el caso de accidente también o negligencia, o también como la Biblia lo remarca, ¿no? Muchas veces algunos que persisten en pecar o tienen el hábito de pecar como práctica y no como algo ocasional, allí está también la tarea del sobrevedor. Por eso
me gusta esta característica, que sea no el detective, sino el médico, aunque a veces se comparten estas situaciones porque uno tiene que hacer un poco de detective, tiene que investigar el tema, tiene que tener paciencia al respecto, tiene que estar bien asesorado, pero qué bueno es no solamente quedarse con un diagnóstico pasando al término médico, sino también dar el remedio en consecuencia. Allí, Primera Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 5, que está mencionado allí, versículo 12, nos dice así la palabra de Dios. 5:12 nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor. Ya hablamos de esta palabra el otro día, y os amonestan. Aquellos que están por delante y aquellos que los animan, pero también que los corrigen. Hay que hacer esta observación. Tanto ancianos como obispos, o sea, sobrevedores, que es la palabra más común que utilizamos, son palabras intercambiables. En Hechos capítulo 20, en el versículo 17, creo que me doy a entender, ¿no es cierto?, cuando son palabras intercambiables, tanto mencionar de una manera o mencionarla de otra, estamos hablando de las mismas personas y no a otra jerarquía, dando a entender de que no, anciano no es más que obispo y obispo no es más que anciano, sino que la idea es que de alguna forma esté refiriéndose a las mismas personas. Acá me están mandando un mensajito. ¿Se está escuchando bien? Por favor, si ustedes me dicen si está escuchando bien o hay algún problema con el micrófono. ¿Se escucha bien? ¿Me ponen el dedo para arriba? A ver. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Seguimos. Y allí aparece, busquen Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿Sí? Allí hay textos que por ahí se pueden repetir, pero volvemos sobre otros conceptos. Hechos 20, 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pero después, fíjense en el versículo 28, allí dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y está hablando de la misma persona, estaba reunido con la misma persona. No cambiaron las personas y trajeron a otras, sino que está hablando de las mismas personas. Y como recién decíamos, se emplea siempre en género masculino y en forma plural. Filipenses 1:1, ustedes lo pueden buscar, o como el texto que recién mencionamos, dice: mirad vos por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, y está en forma plural. Presbiterio, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 14, hay a veces, ¿no?, textos que estamos mencionando y que han, por supuesto, yo no pretendo con esto simplificar, y por simplificar me puedo olvidar de muchas cosas de mencionar, pero mucho también se habla de esto. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y el presbiterio, allí uno lo tiene presente como el conjunto de ancianos de una iglesia local y no de una zona. Si ustedes recuerdan lo que vimos el miércoles pasado, había distintas formas de gobierno, y una de esas era presbiteriana, donde había un conjunto de personas que delimitaban toda su autoridad sobre una zona. Pero no está hablando esto, en este caso, de eso, porque está hablando de ese conjunto de ancianos de una iglesia local y no de una zona. El obispo es siempre anciano. Léanlo despacio, porque yo cuando lo puse esto lo tuve que leer también nuevamente para no entrar en una confusión. El obispo era siempre anciano, pero un anciano no siempre era obispo, bajo ciertas circunstancias. Esto es, podía tener las cualidades sin ejercer el oficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona puede ser anciano por una cuestión de experiencia, de ecuanimidad, todas las características de anciano, pero no puede quizás en ese momento estar cumpliendo el oficio de sobrevedor. Y entonces, una de las cosas que tenemos que ir delimitando en cuanto a esto es: el ser anciano significa también no solamente ser por todas las características que tiene, sino estar también cumpliendo un oficio. Siempre tengo presente, ¿no?, a uno de los ancianos que tuvimos aquí, que fue nuestro anciano aquí en Gaiman, y que tanto dolor de cabeza le di seguramente, porque esto a veces pasa, ¿no? Uno va aprendiendo, ¿no?, con los hermanos ancianos, y qué lindo es saber sacar las buenas enseñanzas y haber conocido a hermanos y hermanas que en su momento también fueron de mucha ayuda, pero especialmente en los ancianos. Y había un anciano que nos reunió
ya estábamos colaborando nosotros con los ancianos, eran de mucha edad ellos, esto era cierto, y algo que yo brego y trato de decirle a los hermanos en las distintas iglesias, no dejen que los hermanos sean muy ancianos de mucha edad, porque hay situaciones que ellos ya después no pueden cumplir el oficio, por obvias razones. Entonces él nos reunió y nos dijo, miren, yo estuve hasta aquí, pero hasta acá llego. ¿Por qué hasta acá llego? Porque yo ya soy anciano, no solamente anciano por una cuestión de lo que yo estaba cumpliendo dentro de la iglesia, sino también anciano de edad, y no puedo cumplir el oficio. Y allí se estaba refiriendo a esto, ¿no? Al ser ese sobrevedor, a estar atento a las cosas, a prever algunas cosas, a estar con las personas, a poder ayudarles en forma inmediata. Y qué buen ejemplo fue, qué buen ejemplo fue porque en ese momento nosotros entendimos que si bien él podía seguir siendo anciano, y no es un cargo, y lo voy a decir con mucho respeto, que se lleva por todo un tiempo hasta que fallece, eso no está en la Biblia. Eso ha quedado en las iglesias, pero no está en la Biblia. Y ojalá, como yo le decía el otro día a los hermanos aquí en Gaiman, miren, cuando ustedes vean que me empieza a fallar la parte del tanque, vieron la parte de arriba o no pueda estar cumpliendo el oficio, me lo dicen por favor, porque por ahí yo no me doy cuenta. Pero si ustedes me lo dicen, me voy a dar cuenta mejor. Y así es el momento donde uno tiene que decir, bueno, hasta acá, hasta acá. Uno tiene que ser sabio también en estas situaciones y saber traspasar generacionalmente la tarea también que el Señor ha encomendado. Pero hablamos de la conciencia de pluralidad. Hay textos allí y nos habla de que es muy útil que haya varios ancianos. No se dice en las iglesias del Nuevo Testamento cuántos ancianos y de acuerdo a la congregación, si hay 100 tienen que tener 2, si hay 200 tienen que tener 3. No se habla de cantidad, pero sí se habla de pluralidad. Y allí Proverbios 11:14, siempre como el libro de Proverbios nos da consejos, ¿no? Nos pone de manifiesto algunas cosas, y allí ese texto que lo podemos, en cierta manera, no aplicar totalmente, pero sí de alguna forma tener algunas consideraciones. Y dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y acá, después más adelante, quiero hacer voy a remarcar en esto, ¿no? En la multitud de consejeros hay seguridad. Lo podemos decir ahora, miren, hoy estaba mirando algo y surgió esta frase, que ya se las digo, porque la quise plasmar, ¿no? No sé si la puse allí en la fotografía, pero dice así, el líder que no sepa escuchar, pronto tendrá colaboradores que no tengan nada que decir. Repito, es muy bueno. Dice, el líder que no sepa escuchar pronto tendrá colaboradores que no tengan nada que decir. El liderazgo se trata de relación, no de posición. Y cuando uno está en la pluralidad, es un desafío porque de alguna manera tenemos que escuchar a otros y ser escuchados. Y a veces nos cuesta, ¿no? Porque a veces quizá nuestro propio razonamiento se impone y no se escucha el razonamiento de otros. Bueno, la característica de ancianos también implica no solamente el tener la paciencia, la ecuanimidad, el ser obispo significa también tener la funcionalidad, sino también la utilidad de esta pluralidad me lleva a ser, como dice este texto, ¿no? Ser o tener una dirección sabia, si lo vemos al revés o lo interpretamos en ese sentido. Las distintas y variadas necesidades se atienden mejor. En esta sala de reunión yo no veo a todos los que están presentes, pero sí, está presente mi coanciano. Así que él me está chequeando esto. ¿Vieron? Entonces después nos juntamos y dice, lo que dijiste no es verdad. No, no. Y estamos compartiendo esto. Hay muchas y distintas necesidades en una congregación, en una asamblea. Ustedes imagínense una sola persona atendiendo todo esto. Gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que disponen su tiempo, y no solamente su tiempo, sino también su predisposición para atender todas las variadas necesidades que hay en una congregación, a través de todas las edades, a través de todos los tiempos. Y la verdad que es una bendición tener esa pluralidad, no solamente de ancianos, sino también de diáconos.
seminario habla de ancianos y seguramente ustedes estarán pensando, bueno, ¿y qué del tema de diáconos? Bien, después sigamos leyendo y vamos a entender de que hay muchas cosas que se habla de esto, de hermanos que están atendiendo a esas necesidades de una manera específica. Es disuasivo, fíjense que la conveniencia, estamos hablando de pluralidad, contra el hecho de colocar a un hombre por encima de todo. Cuando alguien se pone por encima de todo es mucho más fácil pegarle, decimos nosotros, ¿no? Porque se apunta mejor. Pero si está entre otros, ya no es tan fácil, porque hay una opinión que puede ser también compartida. Impide que el gobierno de la iglesia se vuelva autocrático. Nosotros sabemos que el gobierno de la iglesia es teocrático y es autoridad delegada a los ancianos, a los sobrevedores, a los obispos. Pero cuando este gobierno de la iglesia se vuelve autocrático, todos sabemos lo que ocurre. Ejemplo tenemos en la palabra de Dios, ya lo vemos un poquito más adelante, pero a todos se le viene ya la memoria a un tal Diótrefes, ¿no? Allí aparece en una iglesia casi del primer siglo. Voluntad de una sola persona es la suprema ley o dictatorial, absoluto, no sujeto a las leyes. Acá se hace lo que yo digo y se terminó. Fíjense si no sería dictatorial eso, y dejaría de lado un montón de cosas. Es beneficioso en tiempos de persecución. Fíjense en los tiempos bíblicos, cuando tomaban a uno, salía otro a predicar, y cuando agarraban a ese que estaba predicando, salía otro. Es beneficioso la pluralidad también. Bueno, en cuanto a opiniones, por supuesto, mucho más. Estimula el desarrollo de los dones espirituales. Ahora, aparece otra connotación de esta palabra que a veces la usamos indistintamente como palabra pastor, anciano, sobrevedor, obispo, y en el Nuevo Testamento aparece 18 veces. 10 veces en su sentido natural de pastor de ovejas, realmente, ¿sí? Con animales. 7 veces metafóricamente de Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Una vez en forma figurada, pero indicando o indicar el don de pastor en las iglesias, pero sin descripción de la tarea, como nosotros conocemos de la lista de dones, allí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Palabras asociadas, rebaño, manada o grey. Fíjense que la palabra que muchas veces se utiliza, ¿no? Apacentar la grey de Dios. Esta palabra grey es la que quizás más se usa en las asambleas, o se ha usado en cierta manera. Después se ha ido cambiando y en estos tiempos por ahí se menciona más que la palabra anciano, la palabra pastor. Otros dicen anciano, pastor, pastor, anciano. Se va combinando estas palabras, pero estamos hablando de lo mismo, aunque ahora, obviamente, como decíamos recién, se trata de el oficio. Rebaño, manada o grey, apacentar, pastorear. Vocablos asociados. Allí aparece la palabra egeomai. Esta es más asociada con la obra de obispo que de pastor. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, y en el versículo 17 y 24 habla de esto. Conducir, guiar, supervisar. Pero también aparece la palabra economos, de economía, que habla de administrador, de mayordomo. 10 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 4 hacen referencia a la labor de los guías en la asamblea local. Y allí están los textos, 1 Corintios 4.1, Tito 1.7, 1 Pedro 4.10. Leamos algunos para poder ir basándonos también en lo que la palabra de Dios dice, y leemos quizás allí el de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios 4.1 dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores, allí aparece esa palabra, de los misterios de Dios. En Tito hay un versículo, aquí mi apuntadora me ayuda también, Tito. Si hay algún error por allí, perdonen, por favor, por ahí a veces uno pone el texto, ¿sí? Fíjense Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, y aparece, ¿no es cierto?, las características, ya la vamos a ver, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Por qué es necesario que el obispo, fíjense, primero aparece anciano, después aparece obispo, sea irreprensible y aparece allí nomás como administrador, también en esas características, que son, como digo yo, palabras intercambiables
relacionándolo con la tarea, con la función y con lo que cada una de las personas como ancianos, obispos, pastores, deberíamos tener. Por eso decíamos, son usadas en formas intercambiables. Hechos capítulo 20, 17, 28 y 28, allí aparecen también como ejemplo la palabra intercambiable. Ahora, ¿qué es ser un anciano? Un anciano, desde el punto de vista bíblico, es un hombre calificado moral, espiritualmente, y por supuesto, todos entendemos, ¿sí?, que es llamado por el Espíritu Santo para actuar en la iglesia local con otros de la misma vocación, en la obra diligente de examinar el estado espiritual de los fieles, aportando el alimento necesario para su crecimiento en la devoción a Dios y motivándolo a la meditación de las Escrituras. Eh, Cuando ya lo vamos a ver en los puntos siguientes, cómo es el reconocimiento, ¿no?, de los ancianos, hago hincapié en esto, ¿no? Llamado por el Espíritu Santo, me quedo con minúscula espíritu, pero es Espíritu Santo con mayúscula, porque todos sabemos de que es imposible de que alguien tome esta responsabilidad si el Espíritu Santo no lo ha llamado, porque también el Espíritu Santo lo ha capacitado y por supuesto lo ha puesto en esa posición tan espectacular, para decirlo de alguna manera, porque se trata de estar en una iglesia local llevando adelante esa autoridad delegada de Dios. Y como dice allí, en una obra diligente de examinar el estado espiritual de los fieles, aportando el alimento necesario. Qué difícil es esto, ¿no? Saber cuál es el alimento necesario para esta época. Sabemos que la palabra de Dios no cambia, que los principios son los mismos, pero hay un alimento necesario para cada momento, para cada época, como lo es para cada momento de nuestra vida. No es lo mismo alimentar a una persona en un momento de duelo, voy a poner casos extremos, que alimentar a una persona en un tiempo de crecimiento donde está formando su matrimonio, tiene sus primeros hijos. El alimento es distinto y por supuesto todos creemos de que ese alimento debe ser adecuado para el crecimiento y la devoción a Dios, motivándolo, por supuesto, a que él mismo o que la persona misma también se nutra de las propias escrituras. No único, hablamos de pluralidad y por eso decimos no único. En Hechos capítulo 14, versículo 23 dice, constituyeron ancianos. El otro día mencionábamos algo. Hay momentos en las historias de las congregaciones, quizás cuando recién se están conformando, vamos a suponer, algún hermano llega a un lugar, comienza un testimonio, y por supuesto ese hermano es único, ¿no?, como anciano, pero va pasando el tiempo, la congregación va creciendo, y ese hermano queda como único. No es bíblico esto. Ya debería, por lo menos en un tiempo determinado y de acuerdo a lo que vaya viendo, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el crecimiento de ese testimonio, que haya otra persona que lo acompañe. Pasa lo mismo muchas veces con misioneros que llegan a distintos lugares donde no hay testimonio y comienza el testimonio, pero luego empieza a compartir la tarea, quizás con tareas menores, pero ya a compartir con otros hermanos que van creciendo en la obra de Dios. Por eso la palabra de Dios siempre invita a esto, ¿no? Y en cada uno de esos pasajes ustedes pueden encontrar de que no era único, ¿no? Y las únicas citas que están en singular son para señalar los requisitos personales que debe reunir un obispo. Así que, aclarando esto, ¿no es cierto?, uno puede seguir también pensando de que es no mayor ni principal. Como dijimos al principio, si bien Jacobo en aquellos inicios era consultado y había en su momento el principal de la sinagoga, esto no es trasladable a la característica de anciano. ¿Sí? Lo tenemos como claro ejemplo allí a Pedro, diciendo yo anciano también con ellos. Es decir, un anciano junto con. Y un ejemplo negativo y nocivo para la iglesia es el de Diótrefes, ¿no? Allí el apóstol Juan, ya estamos en los primeros siglos, ya se va vislumbrando aquellas cosas que de alguna manera va ocurriendo y que van sucediendo. Miren, hay una carta, a ver si la encuentro, que en un momento determinado se la mandan, ¿no?, a un determinado líder de la era de la primera, donde le exhorta a que se pongan de acuerdo el anciano con el obispo. Y ya había una distinción no de funciones, sino de características piramidal. Y allí empieza lo que, por supuesto, ya la Biblia lo estaba diciendo con este ejemplo de Diótrefes, ¿no? Y allí todo conocemos, ¿no? Porque a veces
es terrible, ¿no? Mencionar el ejemplo, pero la Biblia es un libro así, ¿no? Donde nos pone de manifiesto esto y por supuesto como advertencia. Primera Juan, ¿no? Uno lo puede encontrar y, perdón, Primera Juan no, ahí lo voy a registrar bien. Tercera Juan, versículo 9, ¿sí? Y versículo 10. Yo puse Primera Juan, es Tercera Juan. Y allí, ¿no? Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, fíjense, entre ellos, no nos recibe. Y dice, por supuesto, las cosas que son negativas. Así que no mayor ni principal. Es una función colegiada. ¿Qué significa eso, no? La función colegiada. Bueno, todos conocemos la palabra colegio, ¿no? Y de allí podemos sacar todas las derivaciones. Pero encontramos en Filipenses 1:1, donde nuevamente dice allí la palabra de Dios, y si ustedes la analizan desde ese punto de vista, ¿no? De la función colegiada, ustedes van a encontrar que cuando el apóstol le menciona a ellos, allí en Filipenses 1:1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Había una función colegiada. Estaban los santos, los obispos, los sobrevedores, diríamos nosotros, y también los diáconos. En 1 Timoteo 4:14 mencionábamos recién presbiterio. ¿Qué significa? Un cuerpo reunido en un colegio enfatiza el hecho de ser colega o camarada, es decir, determina una función de iguales. No enfatizar tanto en el cargo, sino en su obra. ¿Qué quiero remarcar con esto? A veces se encumbra a determinadas personas y es el anciano y es allá, ¿no? Lejos, como hablábamos la otra vez, la figura del atalaya. Cuando el atalaya tenía que decir qué era lo que pasaba, el peligro, pero después tenía que ir y decirle al pueblo, miren, viene el peligro, así, así, así. Tenía esa relación directa. Y a veces nosotros tenemos que enfatizar en la obra que el anciano está realizando o que debería realizar, ¿sí? Y no tanto en el cargo, porque si no también caemos en lo mismo. Ventajas de la pluralidad, decíamos, provee un equilibrio de debilidades. Yo tengo muchas debilidades y mi coanciano también. Los dos tenemos debilidades. Y todos los cristianos tenemos debilidades. Pero provee un equilibrio. Cuando uno tiene una debilidad, el otro quizás se fuerte en eso, lo ayuda, lo compensa, le anima, le advierte, y preserva también del peligro del error doctrinal, porque cualquiera de nosotros puede llegar a estar pensando doctrinalmente distinto en determinado momento y decir, no, 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 pero fíjate, la Biblia dice esto, ¿qué te parece esto? Y entrar en esa charla, por supuesto, desde el punto de vista doctrinal. Suaviza la carga de trabajo, como dijimos, protege de un ministerio desequilibrado, protege de críticas destructivas. Esto es inevitable muchas veces que uno no tenga críticas y que no sean las críticas, pero qué lindo son las constructivas, no las destructivas. Tirarle al anciano por una cuestión de destruir y no de construir. Fomenta una profunda comunión entre el equipo. El liderazgo no funcionará si los ancianos no comprenden o carecen de un total compromiso en los principios de Cristo de amor abnegado y de servicio humilde. Para descubrir cómo un grupo de ancianos funciona en conjunto hay que mirar y escuchar a Jesucristo. Leamos, por favor, en Lucas, capítulo 22, ¿no? Versículo 24, hablando de esto, ¿no? Y escuchar a Jesucristo. Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y allí está el ejemplo del Señor, ¿no? El que dirige como el que sirve. Peligros de la pluralidad. Así como hay ventajas, también puede haber peligros, ¿no? Dilatar decisiones. Bueno, hasta que los hermanos se reúnen, hasta que se toca el tema, hasta que se vuelve con la respuesta, hasta que se vuelve otra vez a tocar el tema y va y viene, quizás alguno puede pensar de que está dilatando decisiones. Bueno, puede ser uno de los peligros, pero qué lindo es que cuando el Señor utilizó también ese tiempo de espera para mostrar su voluntad. No tener tiempo para reunirse, bueno, en esta época es imposible, ¿no? Ponemos el Zoom y ya está. No hay excusa ahora, no hay excusa. WhatsApp, no hay excusa, no tengo tiempo para reunirme. Claro que por supuesto es siempre mejor la presencialidad, ¿no? O también ser partidario, ¿no? Peligros de la pluralidad es como que
la diferencia de opiniones nos puede llevar a un tipo de partidismo, y obviamente esto está bien plasmado en la palabra de Dios, ¿no? Cuando Pablo tiene que decirle a los Corintios, ustedes dice, algunos soy de Pablo, otros soy de Apolos, otros soy de esto, y otro, y por la duda dice, yo soy de Cristo. Y allí había un partidismo que los llevaba, por supuesto, a una disensión, y el apóstol Pablo tiene que decir que son carnales y no espirituales. El gobierno en una iglesia local es un asunto espiritual, y por lo tanto son los espirituales los que en sus corazones y conciencias reconocerán a aquellos que Dios ha colocado en su medio para hacer la obra. Vuelvo a insistir sobre esto, porque muchas personas quieren por una cuestión de simpatía, porque me conviene, porque yo creo que, y uno analiza la vida y ahí falta un poco de espiritualidad. Y quizás eso no le hace bien a una iglesia, especialmente en aquellas iglesias donde quizás se está tocando este tema con el énfasis de poder reconocer a algunos ancianos. O quizás en las iglesias que ya están reconocidos los ancianos y deberían reconocer a otros, ¿no? Y nos cuesta esto, reconocer a quien, el que está emitiendo esa opinión realmente es espiritual y que lo está haciendo en esa voluntad de Dios y lo está haciendo bajo el temor de Dios. Es la voluntad de Dios que haya gobierno en cada iglesia local y donde hay un reconocimiento del Espíritu Santo y sus prerrogativas, ya que tarde o temprano se levantarán líderes en medio de ellos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo reúne nuevamente, para usar el mismo ejemplo allí en Éfeso, y llama a los ancianos y allí de rodillas en la playa y dice, yo sé que después de esto entrarán lobos rapaces? Y sí, se levantaban líderes que eran como lobos rapaces, no les importaba nada del rebaño, ¿no? Sino que los querían esquilar, como decimos habitualmente, a las ovejas. Y vaya si esto no pasa en nuestros días también. Con demasiada frecuencia se ha vestido el manto de gobernante en lugar del delantal del servidor. Y en palabras del Señor Jesucristo es lo que hemos leído en esta noche. Y avanzamos en esta noche y vamos a ver solamente algunas cosas porque obviamente la hora va avanzando. Requisitos personales, sociales y familiares del anciano. Primera Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito del 5 al 9. Todas las características. Y uno dice requisitos. ¿Vieron cuando uno va a buscar un trabajo? Le dice, bueno, tráeme el currículum, y también una vez que está el currículum le dice, bueno, estos son los requisitos para esta tarea, y nos ponen, ¿no?, de manifiesto si nosotros damos con esos requisitos o no. La Biblia y el Espíritu Santo y Dios ha sido claro en esto, y por supuesto no estamos hablando de personas perfectas, sino de personas perfectibles. No estamos hablando de impecabilidad, sino de pecadores salvados, pero con la noción de que el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras vidas, y por qué no, como hemos leído anteriormente, el que anhela obispado, buena obra desea, y en esa buena obra se necesitan obreros con estos requisitos. Y aparece allí la primera cosa, irreprensible. Uno puede decirlo fácilmente esto, que no tenga una manija donde agarrarlo. Esa sería un poco en el vulgar, ¿no? Y la idea no es que no tenga errores, vaya si los tenemos, pero no perfecto, dice, sino que no pueda ser tomado en alguna falta, no exhibir debilidades que un adversario pueda aprovechar para desacreditarlo. Es el andar de esta persona, es aquello que demuestra al andar, no dentro de la iglesia solamente, sino también fuera de la iglesia. Ya vamos a ver que entra dentro de otros requisitos, ¿no? Marido de una sola mujer. Ah, ¿cuánto se ha dicho de esto? Bueno, su vida matrimonial y sexual. No significa ser casado. Miren, hay hermanos ancianos que no son casados, que son solteros. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Claro, está limitado a la hora de aconsejar, vamos a suponer, viene un matrimonio o viene una hermana, está un poco limitado en eso, ¿no? Más en estos tiempos, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Hemos sufrido algunas situaciones donde uno tiene que tener muchos cuidados con esta situación de no solamente estar los varones solos, sino que también en el caso de que se aconseje a una hermana, ya sea mayor, joven o de la edad que sea, haya otra hermana, puede ser la esposa de un anciano, si esa esposa, por supuesto, está de acuerdo y va a tomar también ese momento como algo que no se va a divulgar y que va a quedar solamente allí, entonces es de gran ayuda la esposa del anciano en ese momento. Pero
nos referimos a esto, ¿no? Marido de una sola mujer. Su vida matrimonial y sexual, habla de las dos cosas. Por eso habla también del anciano, no que no pueda caer, porque dice, mire que cualquiera que está firme, ojo que no caiga. ¿Cuántos ejemplos también ha habido con respecto a esto? Pero la idea es marido de una sola mujer, significa que no significa ser casado, aunque esto daría mayor alcance a su actuación, sino marido fiel, a eso se refiere, habla de la fidelidad. Con una sola esposa a la vez, bueno, acá en Argentina está penada la bigamia, ¿no? Por supuesto, pero en otros países no. Dice, con una sola esposa a la vez, es decir, no descarta a quienes poseen segunda esposa por viudez. Todos entendemos estas características. Sobrio, estar libre de la influencia de excesos. Cuando hablamos de excesos, quizás esta palabra sobrio siempre la aplicamos a la cuestión de la bebida, pero es un poco más amplia. Estar libre de la influencia de excesos. Describe aquel cuyo placer no está en los sentidos, sino en el espíritu. Indica control de sí mismo, juicio equilibrado. Hablar de sobriedad implica no solamente, como digo yo, en un exceso de comida o bebida, sino también en otras cosas. Se amplía a otras cosas, un juicio equilibrado. Prudente, aptitud para decidir o tratar asuntos delicados. Ustedes saben que hay cosas que se dirimen muchas veces en alguna charla que tienen que ver hasta cómo va a seguir ese matrimonio, cómo va a seguir esa familia, qué se va a decidir con respecto a un trabajo, al otro. Constantemente estamos charlando con personas que necesitan tener de parte de los ancianos o de los proveedores y también estar cumpliendo la función de obispos, ¿no? En el oficio mismo, para decidir o tratar asuntos delicados. Sensatez en la opinión de uno mismo, modera el orgullo, el autoritarismo y la tendencia a justificarse a sí mismo, ¿no? Esto a veces es difícil, ¿no? En cuanto a cuando uno se pone el espejo y dice, bueno, a ver lo que yo estoy haciendo, diciendo o qué voy a hacer. Es prudente. Uno se acuerda, como digo yo, del ejemplo allí en 1 Samuel cuando lo ve a Saúl, ¿no? Venir con toda la manada para poder sacrificar y el profeta le tiene que decir, locamente has hecho esto, ¿no? Como diciendo, no tuviste un juicio sobre lo que estabas haciendo. El Señor nos libre de esto también. Decoroso, cualidad para describir la rectitud en el comportamiento exterior. Acá cuando habla de decoro, uno puede asociarlo también quizás, ¿por qué no?, a la vestimenta en cierta forma, pero no es una cualidad a la cual el anciano, ¿no?, exteriormente lo va a decir o lo va a hacer y por dentro va a ser otra persona. Pero sí habla de la rectitud en el comportamiento exterior, no solamente, como digo yo, y que alguno lo quiere circunscribir solamente a la parte esta de decoro, a la vestimenta, no es solamente eso. Tiene que ver con el comportamiento exterior. Una persona ordenada, a veces me cuesta, metódica, vamos a tratar este tema, después este tema, organizada, a veces la urgencia nos desorganiza, cumplidora de sus deberes, honesta, alguien que combina vigor y simpatía. A veces esto, yo digo, que combine vigor y simpatía no es fácil, porque determinados temas nos lleva a tener mucho vigor, pero no tanta simpatía, ¿no? Porque tenemos que ponernos un poco más serios. Hospedador, de hogar y de corazón abierto, porque la Biblia habla, ¿no?, y da el ejemplo de que aquellos sin saberlo hospedaron ángeles, sí, pero en estos tiempos también tenemos que tener determinados cuidados. Sabemos de que muchas veces pasan personas refiriéndose a otras, sí, porque fulano de tal me dio esa referencia y uno ha hospedado y por supuesto no ha sido del todo bueno, pero uno tiene que tener cuidados, ¿no? Pero no por eso no tiene que dejar de ser hospedador, de hogar y corazón abiertos, para consultas, refugio, comunión. Sí, nos ha tocado refugiar a personas en momentos críticos, donde había violencia en su casa, donde esa persona no tenía otro lugar donde ir y tuvimos que darle refugio en nuestra casa, pasar la noche, como dice, hasta tanto se calmaran las aguas. Y bueno, a ese extremo a veces uno también tiene que llegar y por supuesto que sea de bendición para esa persona. Apto para enseñar, y con esto vamos a concluir en esta noche para después seguir en la próxima clase. Capacidad doctrinal y aptitud para exhortar a los débiles en la fe. Cuando hablamos de apto para enseñar, no estamos hablando de hacer un curso de teología, aunque hoy más que nunca se necesita ser capacitado en muchos temas, tener un conocimiento de las cosas bíblicas
pero también de aquellas cosas que nos rodean y extender puentes entre lo que tenemos en la palabra de Dios y en los temas que nos rodean. Por eso también uno tiene que ser apto para enseñar. A veces esto se relaciona con aquel pedagogo, ¿no? Muchas veces la persona tiene un conocimiento muy amplio, pero le falta la pedagogía, transmitir ese conocimiento. Y bueno, el anciano tiene que tener un poco de esto, cómo transmitir ese conocimiento para que llegue en determinado momento y en determinadas circunstancias. Firme interés por el conocimiento integral de las escrituras. Algunos por ahí ponemos el foco en algunas situaciones y nos olvidamos que la escritura no es útil, toda la escritura es útil para, y aquí tenemos el texto de Timoteo. Disposición para enseñar y, como decíamos, habilidad para comunicar. Queridos hermanos, vamos avanzando en la enseñanza de la palabra de Dios, no solamente en la terminología, sino también en los requisitos. Pero quiero terminar en esta noche animándolos a saber de que, sea de una manera o sea de otra, a los queridos hermanos, a las hermanas, todos somos llamados a servir y a ponernos el delantal, como se dice. No a sentarnos en el trono, sino a ponernos el delantal. El delantal que se puso el Señor, ¿no? Y que le lavó los pies y que estuvo con los discípulos y que mostró la característica de un líder siervo. Eso es lo que nosotros debemos tener, un líder siervo. Porque si no está eso, quizás estamos cerrando en la posición bíblica y no será un reconocimiento bíblico de ancianos, sino quizás un reconocimiento de hombres, de autoridad de hombres, pero no de Dios. Y el Espíritu Santo, por supuesto, va a ir confirmando, va a ir llamando, va a ir mostrando. Y si hay hombres y mujeres espirituales, no duden y no dudemos de que el Señor va a obrar. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos, por estar. Y por supuesto, si el Señor lo permite, si el Señor no viene antes, nos volveremos a estar comunicando y estando en la segunda parte o terceras partes de estas reuniones el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga. Gracias, Marcos, seguís vos. Muchas gracias, Jorge. Un relojito muy puntual, pero gracias por la palabra, mucho para aprender, para grabarlo, y gracias a Dios por lo que nos trae en esta hora. Vamos a cerrar con una oración. Le voy a pedir a Guillermo si tiene bien guiarnos a Dios en oración y cerramos entonces ya el estudio de esta noche. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por habernos permitido en esta noche abrir tu palabra y escuchar a nuestro hermano Jorge con respecto al reconocimiento de ancianos para la obra tuya. Amado Padre Celestial, cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que entender y cuánto tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Pedimos, Padre Celestial, por tu palabra que ha sido abierta, que cada hijo tuyo pueda atesorarla y ponerla en práctica. Pedimos y agradecemos por Jorge, que está tomando este compromiso con los hermanos de aquí de Madrid y de toda la Patagonia para poder entregar tu palabra. Dejamos todo en tus manos, pidiendo una bendición especial en cada uno de los participantes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bueno, gracias, Guillermo. De nuevo, gracias, Jorge, por la paciencia, por el esfuerzo, por la preparación. Y bueno, ahí dejé el link de la reunión anterior. Está también mi número de teléfono. El deseo, Jorge, es que canalizarlo a través mío, y le vamos pasando las preguntas. Yo le dije que el mensaje anterior había sido muy claro, que se quede tranquilo, que todos entendieron todo, porque nadie preguntó nada, se quedó tranquilo. Pero bueno, no tengan vergüenza, anímense a preguntar, y juntos indaguemos. La idea es esa, como los hermanos de Berea decíamos, ir a la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo veo hermanos que estuvieron el miércoles, veo hermanos que me parece que están por primera vez. Así que bueno, a todos le damos las muchas gracias por estar, y el miércoles que viene a las 21 horas los volvemos a invitar. Bueno, cerramos acá. Si alguno quiere saludar, queda en libertad de saludar, y el que quiera irse se puede ir, saludar, y ya concluimos. Entonces, chau Ricardo, ahí saludando. Chau Ricardo. Gracias. Quería saber si lo grabaron.
Sí, los mensajes se están grabando todos y también ahí al número de celular que yo les di, 284-19-8837, me lo pueden pedir. Están en YouTube, así que yo les comparto un link de YouTube y cuando quieran, no hay ningún problema. Ténganme paciencia que lo descargue y que lo suba, me lleva unos días, pero siempre están disponibles. Gracias. Quería saludarlo a todos, que Dios los bendiga. Siempre están en nuestras oraciones y también en nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad y todo lo que tenemos que aprender, sea para la gloria del Señor. Un abrazo a todos, sin excepción de nadie. Amén. Gracias, Ricardo, por estar también, acompañarnos. A los dos. Lucio también, ahí está saludando. Un gusto. Son por lo menos las caras que yo veo. Chau, Omar y Graciela también están saludando. Chao. Un gusto verlos. A todos los esperamos entonces el próximo miércoles. Chau, chau. Chao, hermano. Saludos de González Catán, de Buenos Aires. Ah, muy bien. El miércoles pasado no estuvieron, ¿no? Hoy fue la primera vez. No, la primera vez me invitaron, así que espero que me inviten para el miércoles que viene. Cómo no, no hay ningún problema. Ya está invitado. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias igualmente, bendiciones. David Ratti también, ahí está, me lo estoy viendo. David, gracias por estar también. Hola, los saludos de Santiago del Estero, David también. Mucho aprecio a todos en general. Araujo era Marcelo tu nombre, ¿no? Marcelo. Ah, sí. Pues sale como Antonella. Sí. Muchas gracias por acompañarnos también. No, Nos vemos. Chau, chau. chao.